buenas tardes. Soy Salvador Morín, consejero espiritual clínico certificado. Me desempeño como consejero espiritual clínico en el equipo de cuidados paliativos de Oncocenter Perú, de AUNA, y soy miembro de la Comisión de Espiritualidad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y el tema que hoy quería compartir con ustedes es el cuidado espiritual en los cuidados paliativos. Tanto el tamizaje como la intervención en general, ¿no? ¿Qué es el atender? ¿Qué es el cuidar espiritualmente de nuestros pacientes? Y para poder entrar de lleno a lo que es el cuidado espiritual, me gustaría partir de lo más amplio, y es de estas palabras claves, ¿no? Que la medicina en todos sus niveles de atención, tanto preventivo, curativo y paliativo, viene integrando, viene incluyendo como parte de un aspecto necesario para atender o proporcionar un cuidado de calidad al ser humano, ¿no? Y es el cuidado integral. Pero es este cuidado integral que abarca todas las aristas, voy a llamar metodológicamente el aspecto de dimensiones del ser humano, y también mientras que es al ritmo del ser humano, evaluando qué es lo que esta persona necesita desde su contexto cultural, familiar, desde su eh, etapa de desarrollo. Entonces, viendo qué es lo que esta persona me va solicitando y qué es lo que vamos explorando juntos. Entonces, para eso es muy importante no quitar la mirada de esta premisa de estar centrado en el paciente, ¿sí? No tanto lo que es mi agenda, sino cuál es la agenda del paciente, cuál es la necesidad del paciente en este momento. Y como paliativistas sabemos que nuestros pacientes cada día es único, como las necesidades de hoy no necesariamente son las mismas de ayer, ¿sí? Entonces, por eso el cuidado tiene que ser personalizado. Pues, adentrándonos ya un poco más, tenemos que repasar este modelo de cuidado, el biopsicosocioespiritual, que está considerado dentro de la definición que da la OMS acerca de lo que son los cuidados paliativos, ¿no? Y por eso es que se cataloga como un enfoque que mejora la calidad de vida y que evalúa y trata el dolor y otros problemas, dentro de los cuales incluye la espiritualidad. Entonces, la invitación, y creo que la principal invitación de hoy para ustedes, es poder ver al ser humano de una forma holística, en donde, si bien es cierto, por un tema metodológico, nos han hablado de dimensiones, ¿no? La dimensión cognitiva, la dimensión emocional o afectiva, la dimensión espiritual. Tenemos que entender que todo esto se desarrolla dentro del ser humano en paralelo. Entonces, lo que está pensando, sintiendo y aspirando nuestro paciente influye incluso en sus síntomas físicos, en su fisiología. Mientras que al revés también, lo que va pasando en el cuerpo a nivel pues hormonal, neurotransmisores, dolores no controlados y demás, influye también en cómo van sintiendo, en cómo van pensando, en cómo se van comportando y en cómo van aspirando, ¿sí? Y cuando hablo de aspirar me refiero a esta dimensión espiritual, a esto que nos lleva a pensar en la trascendencia. El ser humano, como un resultado de su biología y de su cultura, desarrolla capacidades. Y desarrolla la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y esta capacidad también de conectar, de trascender. Entonces, eso es clave, y me interesa que lo veamos de esta manera porque nos va a permitir también una intervención transdisciplinar, ¿sí? En donde vean cómo hemos venido evolucionando y hablábamos inicialmente de los equipos multidisciplinarios, de las atenciones interdisciplinarias. Ahora también tenemos que hablar de lo transdisciplinar.
Grandes autores como Sumalski y Puchalski ya entienden que esta de espiritualidad es un pilar importante y trascendental para poder desarrollar cuidados paliativos de calidad. Entonces, ahora, adentrándonos incluso aún más, es necesario precisar qué es la espiritualidad. Y ahí hay una definición de la National Consensus Project y que también la ha adoptado la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y que menciona que la espiritualidad es el aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad, que relaciona la manera en la que cada individuo busca significado y propósito, y de cómo va expresando conexión. Entonces, ya los invité a ver al ser humano como un ser holístico, integral, que no se divide, que no es que su manera de pensar esté distinta o vaya por un camino distinto, diferente o apartado de su capacidad de sentir o de su capacidad de trascender. La segunda invitación sería a considerar como palabras claves de la espiritualidad la conexión y el significado y el propósito. Estas palabras claves van a quedar en cada uno de nosotros con el propósito de identificar que todos los seres humanos ejercemos y manifestamos una espiritualidad. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque me ha tocado ver en muchos espacios que dan o aluden de que la espiritualidad es opcional o de que la espiritualidad depende o la elige cada persona, ¿sí? Pero realmente la espiritualidad es inherente al ser humano. La espiritualidad se va desarrollando como una capacidad del ser humano. Y por eso las palabras claves van a ser significado, propósito y conexión. Ahora, ¿por qué se tiende a confundir la espiritualidad? Porque muchas veces se hace un símil o se iguala al aspecto espiritual con el aspecto religioso. Y por eso les quería hacer esta diferenciación, porque la religión o la manifestación religiosa no necesariamente forma parte de la manifestación espiritual. En una gran mayoría sí. ¿Ok? Más aún en esta parte del continente, en nuestro país, que es un país en donde tiene una religiosidad muy rica, las personas expresan su conexión, expresan su espiritualidad a través de prácticas religiosas, pero no es exactamente lo mismo. Y vean ahí cómo les he puesto ambas definiciones, justamente para poder diferenciarlo, ¿no? Tenemos la espiritualidad, por un lado, con la definición que ya habíamos visto antes, en donde habla del significado y el propósito, de la conexión con uno mismo, y quiero dar aquí algunos ejemplos. Vean cómo nuestros pacientes o sus familias pueden estar conectando de una manera diversa consigo mismos. Ejemplos. Hay personas que se sienten muy satisfechas con su vida, que dicen, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer, tengo unos hijos maravillosos, he conseguido grandes cosas, compré mi casa, etcétera, me siento satisfecho. Pero también tenemos pacientes que se pueden sentir culpables consigo mismos. Dejé de hacer, o esto que me está pasando es por mi culpa, porque hice algo que no debía. Entonces, ¿cómo es que la persona está conectando en este momento de su vida consigo? Y los familiares igual. Todos aquí debemos haber escuchado a familiares decir, yo debí obligarlo para que se haga sus exámenes preventivos, ¿sí? Cuando me dijo que tenía ese dolor, debí insistirle para que vaya al médico, por ejemplo. Entonces ahí vemos que hay un conflicto consigo mismo, ¿sí? ¿Cómo conectan con los demás? Nuestros pacientes pueden sentirse amados, pueden sentirse correspondidos, pero tenemos muchos que se sienten una carga,
tenemos quienes extrañan a alguien o quienes necesitan reconciliarse con alguien. O sea, vean cómo hasta este punto no estamos hablando ni siquiera de términos religiosos, pero que sí tienen una carga espiritual plena. Y también el cómo yo me voy relacionando con aquello que para mí es significante o sagrado. Ahora, lo significante o sagrado, ¿necesariamente religioso? No necesariamente. Porque para muchos, por ejemplo, lo sagrado, lo significante, es la naturaleza. Puede ser la energía, el cosmos y una serie de visiones, ¿no? O de cosmovisiones, mejor dicho. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos pasar a definir cómo la religión es un sistema de creencias, ¿sí? Cómo son prácticas y ritos relacionados a lo sagrado. Mucha gente, como les decía, expresa su espiritualidad a través de la religión. Correcto, totalmente de acuerdo, pero no necesariamente. Una persona agnóstica, una persona atea, ¿tiene una espiritualidad? Por supuesto que la tiene, porque ha desarrollado a lo largo de su vida un significado y un propósito. Porque seguramente en este proceso de enfermedad está renovando ese significado, está renovando ese propósito, ya sea afirmándolo o cambiándolo, pero viene haciéndolo. Entonces, todo ser humano ejerce una espiritualidad. ¿Ok? Pues teniendo estos conceptos claros sobre lo que es la espiritualidad y cómo nosotros para poder intervenir a un ser humano necesitamos tener esta visión holística en donde es indivisible el ser humano, en donde mientras la persona tiene necesidades básicas como de cuidado, de protección, de alimentación, también puede estar teniendo necesidades de trascendencia que están relacionadas a su propósito de vida. Y también puede estar teniendo necesidades sociales, jurídicas, afectivas y demás. Entonces, todo esto en paralelo. Y la intervención clínica del cuidado espiritual cuida mucho de ese aspecto. Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos a un paciente para poder intervenir a un nivel espiritual? Y aquí les traigo 3 claves. Y vamos a ir de la más amplia nuevamente a la más específica. La comunicación espiritual es algo que vamos a utilizar no solamente en este nivel, sino en todos los niveles que veamos, tanto como el tamizaje, como la exploración y la historia espiritual. La comunicación espiritual está basada en la evidencia, ¿sí? Es multirreligiosa, es multicultural y es respetuosa de los derechos humanos. Y se desarrolla en un ambiente interdisciplinario. Entonces, cuando les menciono esto, se los digo porque yo puedo tener mis propios valores culturales, mis propios valores religiosos o espirituales, pero voy a explorar y a compartir los valores del otro. ¿Sí? Cómo es que la otra persona expresa su espiritualidad. Entonces, para eso, en este primer punto de comunicación espiritual clínica, vamos a partir primero por estas pautas, que son 5, tratando de hacer un resumen, un extracto que a ustedes les pueda ser sustancioso. Y el primero es presentarnos, ¿sí? Entonces, presentarnos como parte del equipo de cuidado, lo que hace es, primero, abrirme al otro y generar confianza. Explicar, en segundo punto, que la espiritualidad es parte del cuidado. Entonces, decirle, si es que ya conocen, porque yo entiendo que en los equipos de cuidados paliativos no hay una persona necesariamente específica como yo que brinde el cuidado espiritual, y lo puede hacer, qué sé yo, una enfermera, lo puede hacer un médico,
lo puede hacer un psicólogo, un trabajador social. Entonces, explicarle que así como necesitamos conocer si es que hay algún tipo de dolor, hay algún tipo de malestar, también necesitamos evaluar sus necesidades espirituales. Entonces, esta explicación clarifica para el paciente, ¿sí? Le hace ver que esto es parte del cuidado integral y que no es algo aislado, que es nuestra competencia para brindar este, vamos allá, este cuidado integral, ¿sí? Y voy a usar mucho esa palabra, disculpen que sea reiterativo, pero tenemos que ver a los cuidados paliativos de esa manera, ¿no? En tercer punto, el pedir permiso. Ya expliqué, ya clarifiqué que es necesario abordar el aspecto espiritual como parte de todo el itinerario y de toda la exploración del equipo que lo está cuidando. Y también pues pedirle permiso, ¿no? Saber si es que podemos hacerle unas preguntas relacionadas a sus preferencias espirituales, a sus prácticas espirituales. ¿Cuál es el alcance inmediatamente después? Va a servirnos mucho para enmarcar o incluso sería desmarcar lo que la gran mayoría cree, ¿no? Que cuando hablamos de prácticas espirituales estamos hablando necesariamente de prácticas religiosas. Entonces, en este punto es importante hacerles saber que lo que interesa son sus creencias, que no hay respuestas correctas o incorrectas, que lo que nosotros queremos hacer es conocerlo y que esto tiene un enfoque pues multirreligioso y que es confidencial. ¿Sí? Que lo que hablamos no vamos a ir a contarlo a la familia, ni tampoco vamos a dar datos que no sean necesarios para su cuidado al equipo. ¿Sí? Entonces, lo específico no lo compartimos. Y, y como quinto paso, ya es entablar este diálogo empático, ¿no? En donde no voy forzando respuestas, sino que voy buscando a través de un lenguaje cercano, y un lenguaje no solamente verbal, sino integral, todo el ser humano, mi mirada, mi postura. Voy diciéndote que lo que me interesa es conocerte, que lo que me interesa es entenderte, que no me interesa a mí persuadirte de algo, que no me interesa, y voy a usar esta palabra porque nuestro país es en gran manera cristiano, ¿sí? En su mayoría, que no es mi intención ir a evangelizarte. Mi intención es entenderte. Y para eso entablamos el diálogo y para eso te pregunto. Y es este formato o estas pautas de comunicación las que nos va a permitir seguir con los siguientes pasos, como es el del tamizaje espiritual, ¿sí? Que lo que va a hacer es ayudarnos a detectar las necesidades. ¿Qué necesidades? Si es que esta persona necesita en este momento una atención espiritual especializada o alguna atención en particular, o mejor dicho, hacerle un énfasis a la atención espiritual, ¿no? Entonces, ahí, como bien menciona la diapositiva, esto usa preguntas simples y yo les traigo dos modelos para que podamos rápidamente eh, saber si es que esta persona necesita por ahí un mayor énfasis, una mayor atención en cuanto a su espiritualidad, porque podría estar transitando una crisis espiritual. Entonces, este primer modelo que les traigo de detección de necesidades espirituales se basa en 4 preguntas. La primera plantea si sus creencias, ya sea espirituales, religiosas, fíjense cómo el conocer al paciente me va a permitir a mí utilizar las palabras correctas. Porque cuando yo voy conociendo cómo esta persona expresa su espiritualidad, un ejemplo, para esta persona, su manera de referirse
a espiritualidad puede ser mi meditación, o para referirse a su Dios puede ser el poderoso, ¿sí? Y estos son ejemplos reales que les estoy dando de cómo pacientes se han referido a estos términos hacia mí. Entonces, yo voy usando estas palabras, ¿sí? Para poder formular mis preguntas. Entonces, sus creencias, ya sea espirituales, religiosas, culturales, actúan como una fuente de consuelo y fortaleza. ¿Le sirven en este momento de su vida? Ahí vemos si es que nos dice sí o nos puede decir no, y está bien, ¿sí? ¿Tiene prácticas o costumbres espirituales, religiosas o culturales que puedan ayudarnos a cuidar mejor de usted? Aquí vean este puntito, ¿no? Si esta persona considera que sí, entonces es necesario hacer énfasis en el cuidado espiritual. Por ejemplo, un cuidado espiritual, y algo que a veces se nos pasa por alto, es que muchas personas eh, no necesitan un tratamiento especial para su género, ¿sí? Para su identidad sexual. Entonces, ¿cómo parte del cuidado espiritual va a iniciar a través de un trato respetuoso de las preferencias de esa persona? Entonces, tenemos que tomar nota de eso. Tenemos que compartirlo con el equipo. Una siguiente pregunta es, ¿tiene alguna petición o preocupación espiritual, religioso, cultural en este momento en la que podamos ayudarte? Y finalmente, ¿deseas que nos pongamos en contacto con alguien de tu comunidad religiosa, con algún líder religioso en particular? Fíjense que con este cuestionario podemos saber si es que la persona hace uso de oraciones o hace lecturas de algún libro sagrado o hace uso de alguna técnica meditativa o pertenece a alguna comunidad de fe, o si tiene algún pastor, algún sacerdote porque desea algún sacramento. Entonces, esto nos permite identificar muchas necesidades espirituales. ¿Por qué lo pongo esto como un primer modelo? Porque en donde se ha aplicado, se ha pasado de tener interconsultas a especialistas del cuidado espiritual casi en 8 veces, ¿sí? Entonces, son preguntas que pueden darnos una mayor información respecto a las necesidades de nuestros pacientes. Y un segundo modelo se basa en 3 preguntas, y aquí vamos a ponerle mucha atención a esta escala en donde este segundo punto que habla de un poco, ¿sí? Esta parte de aquí, nos puede dar un indicador de ahí de una posible crisis espiritual, ¿no? Por ejemplo, ¿siente que su vida ha perdido sentido y esperanza? Para nada te pueden decir, pero basta que te digan un poco y entonces estamos reconociendo de que hay necesidad de un abordaje espiritual, incluso hasta más especializado. Y eso lo vamos a ir viendo en la medida de que vayamos descubriendo a qué se refiere esta persona con esto, ¿no? ¿Se siente usted en paz? ¿Tiene usted una lucha o conflicto religioso o espiritual? Entonces, vean cómo con estas preguntas podemos hacernos una idea bastante amplia, ¿no? Acerca de cuáles son los requerimientos del paciente y de su familia también. Entonces, esas preguntas son las preguntas simples de las que les hablaba, con las que podemos tamizar rápidamente, y pasamos luego a este siguiente paso, ¿no? Una vez que yo detecto esta necesidad de explorar la espiritualidad del paciente, en donde la espiritualidad del paciente es importante para él, sí que es crucial en este momento de su vida. ¿Cómo podemos generar una historia espiritual? ¿Cómo podemos explorar la espiritualidad de este ser humano? Y eso también tiene modelos. Y el que les he traído hoy principalmente es el modelo FICA, ¿sí? Que tiene este acrónimo que es desarrollo en 4 puntos, ¿no?
el de fe, la F de fe, la I de importancia, la C de comunidad y la A de acción. Entonces, como dice el texto que se desarrolla en la diapositiva, estas preguntas que les voy a plantear no son, no son como que a rajatabla, ¿no? Ni tampoco plantean un camino único, sino que más bien lo que nos hace es abrir la perspectiva para desarrollar esta evaluación o esta historia espiritual desde un diálogo en donde vamos explorando distintos aspectos. Entonces, fíjense, estas preguntas pueden servir como guía para que la conversación, ¿ok? La conversación no es un cuestionario, es una conversación, haga posible identificar una amplia gama de necesidades y fortalezas espirituales que deben ser tenido en cuenta para elaborar un plan de cuidado espiritual. Entonces, aquí les planteo algunas preguntas de cómo iniciar estos diálogos, ¿no? En Fe y Creencias, ¿se considera usted espiritual o religioso? Eso nos puede dar un poco de luces para ver si es que la persona tiene algún tipo de sesgo, de preferencia, ¿no? Hay muchas personas que tienen algún tipo de pavor o algún tipo de rechazo por el aspecto religioso. Entonces, usamos los términos de espiritualidad y esta pregunta nos sirve para eso. ¿Tiene usted alguna creencia, práctica o valor que lo ayuden a afrontar tiempos difíciles? ¿Qué le da significado a su vida? ¿Qué le da paz en este momento a usted? ¿Qué le proporciona esperanza? Entonces, estas preguntas son como que un buen marco de inicio para saber en qué cree esta persona. Hay muchos que se identifican como cristianos, como católicos o evangélicos o de algunas otras denominaciones, pero que por ahí tienen también otras creencias que van en paralelo, que ellos las han sincretizado. Por ejemplo, temas energéticos, temas de imposición de manos, temas como prácticas particulares como tarot u astrología u otras, tienden a ocultarse justamente por el temor al rechazo. Entonces, ¿de qué manera las preguntas que vamos haciendo le facilita y genera la confianza suficiente para que el paciente pueda expresar cuáles son realmente sus creencias? La I de importancia. ¿Han influido estas creencias en el cuidado que usted se está dando en este momento? ¿Están influyendo las creencias de usted o su fe o su espiritualidad en las decisiones que está tomando ahora en este momento de su vida? ¿Sí? De esa manera vamos viendo qué tan relevante es. El siguiente punto, la C de comunidad, lo que busca es conectar al ser humano. ¿Quiénes están contigo en este momento, ¿no? ¿Quiénes te acompañan? ¿Te hace falta alguien? ¿Sí? Cuéntame un poco de tu comunidad. Si es que participa en algún tipo de iglesia, de parroquia o de grupo, si hay grupos de meditación, de oración, cuéntame un poco más de ellos. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Existe un grupo de personas a la que amas verdaderamente? ¿Hay alguien que extrañas? ¿Sí? Este punto también es muy clave porque cuando las personas están en un proceso de enfermedad, a veces sienten abandono. Entonces, la manera en la que los conectamos puede ayudar mucho a aliviar las crisis espirituales. Las personas tienden a no decir nada para no generar sufrimiento en el otro ser que aman. Entonces, y viceversa. A veces los familiares tampoco dicen nada justamente para evitar el dolor o el sufrimiento en su paciente. Entonces, desde
esta exploración de comunidad buscamos más bien conectar, ¿sí? Y que lo hemos visto al inicio, eso es espiritualidad. Y finalmente la acción. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudarte? ¿Qué es lo que te gustaría que nuestro equipo incluyera, ¿sí? Como parte de tu cuidado. Entonces, y aquí viene una serie de preguntas, ¿no? ¿Te gustaría la visita de un sacerdote? ¿Te gustaría, si es católico, por ejemplo, comulgar el día lunes después de que ves a los domingos? O tantas otras prácticas, ¿no? Ojo, yo estoy haciendo énfasis en este aspecto cristiano y católico porque mayoritariamente nuestro país es cristiano, pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen un rechazo por la religión y en ese sentido no hablamos de religión. Entonces, cuando hablamos de acción, hablamos básicamente qué podríamos hacer como equipo para cuidar mejor de tu espiritualidad, ¿sí? ¿Te gusta algún tipo de música? ¿Te gustaría que pongamos algún tipo de música? ¿Te gusta así como está abierta la ventana, la cortina? ¿La prefieres cerrada? ¿Prefieres algo más íntimo? ¿Cómo te ayudo a conectarte contigo mismo? ¿Cómo te ayudo a conectarte con los demás? ¿Cómo podemos ayudarte a que tú reformules o reafirmes tu propósito y sentido en esta vida? Entonces, para ir concluyendo, como conclusiones, me gustaría o los invito a que ustedes se lleven estos puntos, ¿no? El cuidado espiritual es parte del rol de todos los miembros del equipo interdisciplinario, ¿sí? Cada uno de ustedes desempeña dentro de sus competencias el cuidado espiritual general. Ahora, para ser competentes en el cuidado espiritual, necesitamos formación, necesitamos entrenamiento. Y han visto que esto está basado en la evidencia. Si bien todos expresamos nuestra espiritualidad de alguna manera, eso no nos hace competentes para cuidar de la espiritualidad del otro. ¿Qué significa? Que mis creencias, que mis valores no aplican necesariamente para el otro. Y tenemos que ser muy conscientes de este punto porque de otra forma podemos incurrir en un abuso de poder. Recuerden que cuando nuestro paciente nos permite cuidarlo, nos está permitiendo o nos está otorgando poder. Entonces siempre va a haber una asimetría en el poder. Lo que nosotros digamos va a influir. Lo que nosotros digamos puede perjudicar directamente. Y para esto siempre menciono un caso muy específico, ¿no? Personas que puedan estar en paz, que puedan estar atravesando un final de vida medianamente pues calmo, tranquilo. Una afirmación como, por ejemplo, qué prolongada está esta agonía, algo debe faltarle, puede generar que se altere esa estabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes son personas con autoridad, ustedes son personas con poder. Entonces nos metemos a terrenos que realmente no podemos afirmar y que lo hacemos por aventurarnos simplemente o porque estamos partiendo de nuestras creencias y de nuestras presuposiciones y no de las necesidades del paciente y de la familia. Entonces, los invito a continuar con su formación, con el entrenamiento, pues cuenten conmigo si es que hace falta. Yo encantado de que esto se pueda universalizar, ¿no? Para brindar un cuidado espiritual de calidad. La evaluación y el tratamiento del sufrimiento espiritual es indispensable en la atención en cuidados paliativos. Eso ya lo hemos visto y ustedes que en algún momento van a liderar equipos, que en algún momento van a ser personas de referencia, tengan esto en cuenta. Los equipos de cuidados paliativos
deben incluir paulatinamente profesionales dedicados al cuidado espiritual especializado. Eso se los dejo simplemente como un pensamiento idealista y un pensamiento a futuro. Actualmente en los equipos de cuidados paliativos son muchos de ustedes, personal de enfermería, médicos, personal técnico, psicólogos, trabajadores sociales, quienes tienen este rol tan importante, ¿sí?, para llevar a cabo. Y finalmente, el cuidado espiritual clínico está basado en la evidencia, centrado en el paciente, se desarrolla en un marco multirreligioso, multicultural y de profundo respeto por los derechos humanos. Entonces, eh, sigamos en la formación, sigamos teniendo una perspectiva abierta, amplia, en donde veamos a un ser humano íntegro, integral, con indivisible, ¿sí?, y que requiere de un cuidado de todas estas dimensiones, de todos los aspectos de su vida, ¿sí?, dentro de un marco multirreligioso, donde mi religión no aplica para ti. Incluso si ambos somos católicos, si ambos somos evangélicos, si ambos somos musulmanes, mi manera de ejercer mis prácticas religiosas no necesariamente van de acuerdo con las tuyas. Entonces, aquí les dejo para que saquen algún pantallazo de bibliografía que puede resultarles muy clarificante, ¿sí? Y eso ha sido de mi parte lo que quería compartirles el día de hoy. Quedo muy agradecido por la invitación e invitándolos a seguir explorando sobre el rol de cada uno de ustedes en cuanto al cuidado espiritual dentro del cuidado paliativo que ya brindan. Ánimo, adelante y muchas gracias por la oportunidad. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.